Bueno, queridos alumnos, en este video vamos a ver lo que es el concepto de isótopos. Como habrán podido ver en la ejercitación, nos apareció en un cuadro de este estilo varios elementos químicos que tenían una similitud, que era el mismo número atómico pero distinto número másico. Vamos a aclarar que ese isótopo, así no tenemos problemas teóricos más adelante. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico, en el cual solamente varían la cantidad de neutrones. ¿Qué quiere decir? Que varía la cantidad varía el número másico, básicamente. Como podemos ver, acá tenemos dos ejemplos claros de isótopos. Fíjense lo siguiente. El número de acá indica lo que es el número atómico. ¿Qué era el número atómico? El número atómico era la cantidad de protones. Es la identidad del elemento químico, ¿sí? Es decir, que el hidrógeno, en este caso, tiene un número atómico igual a 1, es decir, solamente un protón. Nosotros lo podemos ver claramente ahí en verde el protón, ¿sí? Si ya tiene 2 protones, es otro elemento químico. Si tiene 3, es otro elemento químico y así sucesivamente. ¿Puede variar la cantidad de electrones? Sí, puede variar la cantidad de electrones. ¿Puede variar la cantidad de neutrones? También. Pero lo que define qué tipo de elemento químico es, son los protones. Bien, el número atómico se simboliza con la letra Z, ¿sí? Esto ya en segundo año tuvieron que haber visto alguna inspección sobre este contenido. Respecto al número másico, como podemos ver, hay variaciones, ¿sí? Todos comparten el mismo número atómico, pero el número másico, que es la suma de protones y neutrones, básicamente varía en cada uno, como podemos ver. El primer isótopo se llama protio, el segundo se llama deuterio y el tercero se llama tritio, ¿sí? No es importante que aprendan el nombre, pero sí que aprendan que son todos átomos de un mismo elemento químico, como vemos son todos hidrógenos, pero que varían su masa atómica, ¿sí? Eso es sumamente importante. ¿Qué quiere decir que varía la masa atómica? Que cambia la cantidad de neutrones. Fíjense lo primero. El protio tiene solamente un protón y un electrón. No tiene neutrones, no hay pelotitas azules. El deuterio tiene un protón, un electrón y solamente un neutrón. Y el tritio tiene 2 neutrones, un protón y un electrón. ¿Cómo llegamos a saber que tiene 2 neutrones o un neutrón o no tiene neutrones? Básicamente la cantidad de neutrones, si recuerdan, era hacer el número másico menos el número atómico, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que el número atómico del protio es 1, su número másico es 1. La cantidad de neutrones tendría que ser 1 menos 1, eso me da 0. Lo podemos observar ahí que no hay neutrones. En el deuterio el número atómico es 1, claro, porque sigue siendo hidrógeno. El número másico es 2. Calculo la cantidad de neutrones, 2 menos 1 me da 1. Y acá tengo un solo neutrón, ¿sí? Después, en el tritio, como vemos, tengo número atómico 1, número másico 3, y los neutrones serían 3 menos 1, 2 neutrones, como podemos ver. Vamos con otro ejemplo. El litio. Tengo isótopos del litio, porque fíjense, son todos el mismo número atómico, ¿sí? Son átomos de un mismo elemento químico. ¿Cuál es el elemento químico? Litio. Y son 3 átomos distintos, ¿sí? En la naturaleza existen distintos porcentajes de ello. Por ejemplo, de este litio puede haber un 80%, de este un 15% y de este un 5%. Hay más abundancia de algunos que de otros, no son todos por igual en la misma cantidad. Fíjense lo siguiente.
El número atómico es 3. Y el número másico es 6 de este litio. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Número atómico 3, número másico 6. Los neutrones era, siendo el número másico el más grande menos el más chiquito. Por ende podemos observar que tenemos 3 neutrones. En este otro ejemplo podemos observar que el número atómico sigue siendo 3, porque claro, estamos hablando del litio. El número másico es 7, es decir que 7 menos 3 me da 4. Claro, podemos ver los 4 neutrones ahí. Y por último tenemos el último isótopo, que no nos importa cómo se llama, pero sabemos que es un isótopo de litio, porque es un átomo del mismo elemento químico. Número másico 8. 8 menos 3 me da 5, ¿sí? Vemos los 5 neutrones ahí. Entonces, ¿cómo podemos identificarnos a nosotros en un tipo de ejercicio? Bueno, claramente un ejercicio podría ser una imagen de ese estilo, o también podríamos identificar cuadros de este estilo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a completar cómo sería este ejercicio. Nosotros tenemos el número atómico 14. ¿Sí? Recuerden que el número atómico se simboliza con la Z. ¿Sí? Esto es lo que por lo general los alumnos no se acuerdan. Lo tienen que aprender, porque en el examen podría estar identificado con la letra y no con el nombre. Y el número másico se simboliza con la A. ¿Sí? Bien, el número atómico 14 corresponde al elemento químico silicio. Si lo buscamos en la tabla periódica, lo vamos a encontrar con el nombre de silicio. ¿Sí? Bien. Ahora, el número atómico me indica la cantidad de protones, es decir, 14. Que siempre coincide con la cantidad de electrones, por el momento. Después vamos a ver otro tema que se llama iones, que es importante que lo entiendan porque habla sobre variaciones de electrones. Hasta el momento siempre vamos a hacer que los protones coincidan con la cantidad de electrones. Bien, ahora, el número másico, ¿cómo sería? Es la cantidad de protones más la de neutrones. 14 más 15 me da 29. ¿Cómo sería la notación de esto? Se pone el símbolo del elemento químico, debajo se pone el número atómico, que era 14, por encima se pone el número másico, 29, y ahí estamos. ¿Sí? Bueno, por otro lado, seguimos completando. Número atómico 28, número másico, 28. ¿Sí? Hasta el momento eso no me dice nada. Protones 14. Ah, yo sé que los protones siempre coinciden con el número atómico. ¿Cómo relaciono el número másico con el número atómico? Bueno, el número másico que era la suma de neutrones y protones. Y el número atómico eran los protones. Es decir, si yo al número másico le quito el número atómico, me quedan los neutrones. Es decir, que tengo 14 neutrones. Hago un cálculo auxiliar. ¿Cómo llegué al número de 14 neutrones? Número másico menos número atómico. ¿Sí? El número másico era 28. Y el número atómico era 14. Y esto me da 14. Pero el número atómico el número atómico 14 refiere también al elemento químico silicio. ¿Sí? Eso
No lo podemos negar. Acá repetí 2 veces la LI. Por ende, estamos frente a un isótopo, por lo que vemos, ¿no? Vemos que en las tres filas vemos silicios, pero ¿qué varían? Su número másico. ¿Sí? El silicio siempre tiene número atómico 14. Esto ya lo podemos ir completando. Y nunca cambia. Los protones son siempre 14. Los electrones son siempre 14. Para el silicio. Lo único que van a cambiar son la cantidad de neutrones. Fíjense, este silicio de número másico 29 tiene 15 neutrones. Este silicio de número másico 28 tiene 14 neutrones. Y este silicio, número másico 30, tendría que hacer la cuenta. 30 menos 14 me da 16. ¿Sí? Entonces tengo 16 neutrones. Fíjense, son todos iguales, pero lo único que cambian es la cantidad de neutrones. Por ende es un número másico. ¿Sí? Esos son los átomos. Son átomos de un mismo elemento químico que cambian su número másico. Esos son los famosos isótopos. ¿Cómo sería la notación? El número másico del silicio en esta fila sería 28. Y bueno, el número atómico 14. Acá lo mismo, número atómico 14, número másico 30. Todos del mismo número atómico, distinto número másico. Y en este caso, el cloro, que básicamente representa una trampa, nada más. No es un isótopo, por lo menos acá no podemos ver que sea un isótopo. ¿Sí? No todos los elementos químicos tienen isótopos. Algunos no lo tienen, otros tienen hasta 7 tipos de isótopos. Entonces es una cuestión variable que, bueno, el profesor se la tendría que indicar, o ustedes mismos podrían investigar qué elementos tienen isótopos. Pero utilizando la tabla periódica de por sí solos no se podrían dar cuenta si tiene isótopos o no. Bueno, este ejercicio tendríamos que hacerlo con la tabla periódica. En cuanto al cloro, sabemos que su número másico es 35, su número atómico 17, la cantidad de protones sería 17, siempre coinciden con el número atómico, recuerden, por ende la cantidad de electrones también, y los neutrones es 35 menos 17, me daría 18. ¿Cómo sería la notación? 35 y 17. Y ahí estaría. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta me pueden enviar un mensaje privado o contactarme por email. Les mando un saludo.